Hey, ¿qué pasa, chicos, chicas y grandes? Espero todos se encuentren muy bien. Yo soy Roberto y es un placer para mí estar de vuelta para terminar de leerles esta gran novela llamada El Valle del Terror de Sir Arthur Conan Doyle. Les comento, como les decía en los primeros capítulos de esta novela, que este es el último libro que restaba por leer en referencia al personaje Sherlock Holmes de toda la bibliografía de Sir Arthur Conan Doyle. Así que espero que disfruten de este último video. Si no han escuchado los demás audiolibros, los invito a que revisen las listas de reproducción del canal. Ahí van a encontrar todos los audiolibros. Hay una lista por cada obra de este gran autor, así que pueden ir, checarlo y dejar su like, suscribirse si no lo han hecho. En fin, sin nada más que agregar, pónganse cómodos, cómodas y comencemos. Capítulo 5. La hora más negra. Si algo faltaba para dar más empuje a la popularidad de Jack McMurdo entre sus compañeros, era su detención y absolución. Que un hombre, la misma noche de ingresar en la logia, hubiera hecho algo que le llevara ante el juez, constituía un nuevo récord en los anales de la sociedad. Ya se había ganado fama de buen camarada, alegre, generoso y juerguista, y además de hombre de carácter fuerte que no toleraba un insulto ni siquiera del mismísimo y todopoderoso jefe. Pero además de todo esto, a sus cofrades les daba la impresión de que no había entre todos ellos ninguno otro con el cerebro tan dispuesto a maquinar un plan sanguinario y con unas manos tan capaces de llevarlo a cabo. Este chico es de los que hacen un trabajo limpio, se decían unos a otros los mayores, y aguardaban el momento de poder encargarle una tarea. McGinty ya disponía de esbirros de sobra, pero se daba cuenta de que éste estaba muchísimo más capacitado. Se sentía como si tuviera sujeto con la correa un feroz perro de presa. Había chuchos para hacer los trabajos menores, pero algún día soltaría a esta fiera contra una presa. Unos pocos miembros de la logia, entre ellos Ted Baldwin, veían con malos ojos el rápido ascenso del forastero y le odiaban por ello, pero procuraban no cruzarse con él, porque McMurdo era tan propenso a pelear como a reír. Pero aunque se había ganado las simpatías de sus compañeros, había otro terreno que para él había llegado a tener aún más importancia en el que las había perdido. El padre de Etty Shafter ya no quería saber nada de él, y no le permitía entrar a su casa. La propia Etty estaba demasiado enamorada para romper con él por completo, pero su buen sentido le advertía que las consecuencias de un matrimonio con un hombre al que todos consideraban un criminal. Una mañana, después de una noche de insomnio, decidió ir a verlo, quizá por última vez, y hacer un poderoso esfuerzo para arrancarlo de aquellas malas influencias que estaban arrastrándolo al abismo. Se dirigió a su casa como él le había rogado a menudo que hiciera, y entró en la habitación que McMurdo utilizaba como cuarto de estar. Estaba sentado ante una mesa de espaldas a la puerta, con una carta delante. Etty, que solo tenía 19 años, sintió un repentino impulso de niña traviesa. McMurdo no la había oído abrir la puerta. Etty avanzó de puntillas y apoyó suavemente la mano sobre su espalda encorvada. Si su intención era sobresaltarlo, desde luego que lo consiguió, pero fue solo para sufrir ella un sobresalto peor. McMurdo se revolvió como un tigre contra ella, buscando su cuello con la mano derecha. Al mismo tiempo, con la otra mano, arrugó el papel que tenía delante. Durante un instante la miró con ojos que echaban llamas. Al momento, la sorpresa y la alegría sustituyeron a la ferocidad que había deformado sus facciones. Una ferocidad que hizo que la muchacha retrocediera encogida de espanto,
como si no hubiera visto nada tan horrible en su tranquila vida. «¡Eres tú!», exclamó McMurdo, secándose el sudor de la frente. «Pensar que vienes a verme, corazón mío, y pensar que no se me ocurre nada mejor que intentar estrangularte. Ven aquí, cariño». La estrechó entre sus brazos. «Déjame que te consuele». Pero ella no se había recuperado aún de la súbita impresión de miedo culpable que había percibido en el rostro del hombre. Todos sus instintos de mujer le decían que aquello no era un simple susto, la reacción de un hombre sobresaltado. Aquello era culpa, sin duda alguna, culpa y miedo. «¿Qué te ha pasado, Jack?», exclamó. «¿Por qué te asustas así de mí? Ay, Jack, si tuvieras la conciencia tranquila, no me habrías mirado de ese modo». «Es que estaba pensando en otras cosas, y como has llegado andando con tanta suavidad, con esos pies de hada que tienes». «No, ha sido más que eso, Jack». De pronto, una súbita sospecha se apoderó de ella. «Déjame ver esa carta que estabas escribiendo». «Ay, Etty, no puedo». La sospecha se convirtió en certeza. «Estabas escribiendo a otra mujer», exclamó. «Estoy segura. ¿Por qué si no ibas a ocultármela? ¿Estabas escribiendo a tu esposa? ¿Cómo sé que no estás casado? Eres un forastero, nadie te conoce». «No estoy casado, Etty. Mira, te lo juro. Para mí no hay en el mundo más mujer que tú. Te lo juro por la cruz de Cristo». Se había puesto tan pálido y hablaba con una seriedad tan apasionada que ella no tuvo más remedio que creerle. «Pues entonces, ¿por qué no me enseñas la carta?» «Te lo diré a Kushla. He jurado no enseñársela a nadie, y del mismo modo que no rompería la palabra que te diera a ti, tengo que mantener las promesas hechas a otros. Son asuntos de la logia, y debo guardar el secreto incluso para ti. Y si me asusté al sentir tu mano, ¿no comprendes que fue porque pensé que podía ser la mano de un policía?» Etty sintió que él decía la verdad. McMurdo la rodeó con sus brazos y le quitó a fuerza de besos sus temores y sus dudas. «Anda, siéntate aquí a mi lado. No es un trono digno de semejante reina, pero es lo mejor que tu pobre amante ha podido conseguir. Cualquier día de estos te conseguirá algo mejor, ya verás. Ya estás tranquila otra vez, ¿no?» «¿Cómo voy a estar tranquila, Jack, sabiendo que eres un criminal entre criminales? ¿Cuándo en cualquier momento me puede enterar de que estás en el banquillo por asesinato? McMurdo el batidor, así te llamó ayer uno de nuestros huéspedes. Se me clavó en el corazón como un cuchillo». «Mira, las malas palabras no rompen huesos». «Pero eran verdad». «Mira, cariño, esto no es realmente tan malo como tú crees. No somos más que gente humilde que lucha a su manera por sus derechos». Etty rodeó con sus brazos el cuello de su enamorado. «Déjalo, Jack, hazlo por mí. Por amor de Dios, déjalo. He venido aquí hoy para pedírtelo». «Ay, Jack, mira, te lo pido de rodillas. Arrodillada delante de ti, te suplico que lo dejes». McMurdo la levantó y trató de calmarla, apretando la cabeza de ella contra su pecho. «Te aseguro, cariño, que no sabes lo que me estás pidiendo. ¿Cómo voy a dejarlo? Eso sería romper mi juramento y dejar abandonados a mis camaradas. Si supieras en qué situación estoy, no me pedirías eso. Además, aunque quisiera, no podría hacerlo. ¿Crees que la logia permitiría que un hombre se largara tranquilamente con sus secretos?» «Ya he pensado en eso, Jack. Lo tengo todo planeado. Mi padre tiene algo de dinero ahorrado. Está harto de este sitio, donde el miedo a esa gente nos amarga la vida.
está dispuesto a marcharse. Podríamos huir juntos a Filadelfia o a Nueva York, donde estaríamos a salvo de ellos. McMurdo se echó a reír. La logia tiene un brazo muy largo. ¿Crees que no puede llegar desde aquí a Filadelfia o Nueva York? Pues entonces al oeste, o a Inglaterra, o a Suecia, de donde vino mi padre. A donde sea, con tal de alejarnos de este valle del terror. McMurdo pensó en el viejo hermano Morris. Vaya, es la segunda vez que oigo llamar así al valle, dijo. Se ve que a algunos les afectan mucho esas sombras. Nos amargan todos los momentos de nuestras vidas. ¿Te crees que Ted Baldwin nos ha perdonado? Si no fuera porque te tiene miedo, ¿cómo crees que nos irían las cosas? Si vieras la mirada de esos ojos negros y ávidos cada vez que se fijan en mí. Por Dios, que como lo pille le voy a enseñar mejores modales. Pero mira, nena, no puedo marcharme de aquí. No puedo. Créeme de una vez por todas. Pero si me dejas tiempo para encontrar un modo, intentaré hallar la manera de salir de esto honorablemente. No hay honor en esta clase de asuntos. Bueno, ese es tu punto de vista. Pero si me das 6 meses, encontraré la manera de marcharme sin que me dé vergüenza mirar a los otros a la cara. La muchacha rompió a reír de alegría. 6 meses, exclamó. ¿Me lo prometes? Bueno, pueden ser 7 u 8, pero antes de un año como máximo dejaremos atrás este valle. Eso fue lo máximo que Etty pudo conseguir. Pero algo es algo. Una lejana luz iluminaba las tinieblas del futuro inmediato. Regresó a casa de su padre más animada que nunca desde que Jack McMurdo había entrado en su vida. Se podría pensar que como miembro de la logia, se le informaría de todas las actividades de la sociedad, pero no tardó en descubrir que la organización era más amplia y más complicada que la simple logia. Incluso el jefe McGinty ignoraba muchas cosas, ya que existía un cargo más alto, el delegado del condado, que vivía en Hobson's Patch, a un par de estaciones de ferrocarril, y que tenía poder sobre varias logias diferentes, un poder que ejercía de manera brutal y arbitraria. McMurdo solo llegó a verlo una vez y era un hombre menudo y astuto que parecía una rata, con el pelo gris, andares furtivos y una mirada de soslayo cargada de malicia. Se llamaba Evans Pott, e incluso el gran jefe de Vermisa sentía por él algo parecido a la repulsión y el miedo que el gigantesco Danton debió sentir por el pequeño pero peligroso Robespierre. Un día, Scanlan, el compañero de pensión de McMurdo, recibió una carta de McGinty, que incluía otra de Evans Pott, en la que se le informaba que enviaba 2 hombres competentes, Lawler y Andrews, con instrucciones para actuar en la zona, aunque era mejor para la causa que no se dieran detalles de sus propósitos. ¿Podría el gran maestre encargarse de que se tomaran las medidas necesarias para alojarlos y que estuvieran cómodos hasta que les llegara el momento de entrar en acción? McGinty añadía que era imposible alojar a nadie en secreto en el local del sindicato, y que por lo tanto agradecería que McMurdo y Scanlan acomodaran a los forasteros durante unos días en su pensión. Aquella misma noche llegaron los 2 hombres, cada uno con su equipaje. Lawler era un hombre mayor, astuto, callado y reservado. Vestía una vieja levita negra que combinaba con su sombrero blando de fieltro, y su enmarañada barba gris le daba todo el aspecto de un predicador errante. Su acompañante, Andrews, era poco más que un muchacho de expresión franca y animosa, con la actitud alegre de quien ha salido de excursión y está dispuesto a disfrutar hasta el último segundo.
Los dos hombres eran completamente abstemios y se comportaban en todos los aspectos como miembros ejemplares de la sociedad, con la única salvedad de que eran asesinos que habían demostrado en repetidas ocasiones figurar entre los instrumentos más eficaces de aquella asociación criminal. Lawler ya había llevado a cabo 14 misiones de esa clase, y Andrews 3. McMurdo descubrió que ambos estaban bien dispuestos a conversar acerca de sus hazañas pasadas, que relataban con el orgullo algo pudoroso de quien ha realizado un servicio útil y desinteresado a la comunidad. Sin embargo, se mostraban reacios a hablar del trabajo inminente que tenían entre manos. «Nos eligieron a nosotros porque ni yo ni el chico bebemos», explicó Lawler. «Pueden confiar en que no nos iremos de la lengua. No se lo tomen a mal. Obedecemos órdenes del delegado del condado». «Pues claro, todos defendemos la misma causa», dijo Scanlan, el compañero de McMurdo, mientras los cuatro cenaban juntos. «Así es, y podemos hablar hasta que las ranas críen pelo de la muerte de Charlie Williams o de la de Simon Bird o de cualquier otro trabajo del pasado, pero de este, hasta que esté hecho, no diremos nada». «Hay por aquí media docena de tipos que se la tienen ganada», dijo McMurdo con una imprecación. «No han venido por Jack Knox de Iron Hill. Ya me gustaría verle recibir su merecido». «No, no es él todavía». «¿Será Herman Stross?» «No, tampoco es ese». «Bueno, si no quieren decírnoslo, no podemos obligarlos, pero me gustaría saberlo». Lawler sonrió y negó con la cabeza. No se dejaría sonsacar. A pesar de la reserva de sus visitantes, Scanlan y McMurdo estaban decididos a hacer acto de presencia en lo que ellos llamaban la diversión. Por eso, la noche que McMurdo los oyó bajar furtivamente la escalera a altas horas de la madrugada, despertó a Scanlan y los dos se vistieron a toda prisa. Una vez vestidos, comprobaron que los otros dos se habían marchado dejando abierta la puerta. Todavía no había amanecido, y a la luz de las farolas vieron a los dos hombres a cierta distancia calle abajo. Los siguieron con cautela, caminando sin hacer ruido sobre la espesa capa de nieve. La pensión se encontraba casi en los límites de la ciudad, y no tardaron en llegar al cruce de carreteras que había en las afueras. Allí esperaban 3 hombres con los que Lawler y Andrews mantuvieron una breve y animada conversación. A continuación todos se echaron a andar juntos. Estaba claro que se trataba de un trabajo importante que requería un grupo numeroso. De aquel punto partían varios caminos que conducían a distintas minas. Los forasteros tomaron el que llevaba a la Crow Hill, una importante explotación llevada con mano firme y que gracias a su enérgico y valeroso director, Josiah H. Dunn, de Nueva Inglaterra, había conseguido mantener cierto orden y disciplina durante el largo reinado del terror. Empezaba ya a romper el día, y una hilera de trabajadores marchaba a paso lento, de uno en uno y en grupos, por el ennegrecido sendero. McMurdo y Scanlan echaron a andar con los demás sin perder de vista a los hombres que iban siguiendo. Una densa niebla los cubría, y del fondo de la misma llegó de pronto el alarido de una sirena. Era la señal de que faltaban 10 minutos para que descendieran los montacargas y comenzaran la labor de la jornada. Cuando llegaron al espacio abierto que rodeaba el pozo de la mina, había allí unos 100 mineros aguardando, dando pataditas en el suelo y soplándose los dedos, pues hacía un frío tremendo. Los forasteros habían formado un grupito a la sombra de la sala de máquinas. Scanlan y McMurdo treparon a un montón de escoria, desde el que dominaban toda la escena.
vieron al ingeniero de la mina, un escocés corpulento y barbudo llamado Menzies, que salía de la sala de máquinas y tocaba un silbato para que empezaran a bajar los montacargas. En ese mismo instante, un joven alto y desgarbado, bien afeitado y con expresión seria, avanzó decididamente hacia la boca del pozo. A medio camino, su mirada se fijó en el grupo que permanecía callado e inmóvil junto a la sala de máquinas. Los hombres se habían calado los sombreros y alzado los cuellos de sus abrigos para ocultar sus rostros. Durante un instante el presentimiento de la muerte posó su fría mano en el corazón del director de la mina. Lo rechazó al instante siguiente y pensó únicamente en su deber respecto a los intrusos desconocidos. —¿Quiénes son ustedes? —preguntó dirigiéndose hacia el grupo. —¿Qué hacen holgazaneando por aquí? No hubo respuesta, pero al joven Andrew se adelantó y le pegó un tiro en el estómago. Los 100 mineros que aguardaban se quedaron tan inmóviles e indefensos como si estuvieran paralizados. El director se llevó las manos a la herida y se dobló sobre sí mismo. Intentó alejarse tambaleándose, pero otro de los asesinos disparó, y el hombre cayó de costado, pataleando y clavando las uñas en un montón de escoria. Al verlo, Menzies, el escocés, soltó un rugido de rabia y corrió hacia los asesinos con una llave inglesa, pero fue recibido con 2 balazos en el rostro que le hicieron caer muerto a sus pies. Se produjo un movimiento hacia adelante de algunos de los mineros y un clamor inarticulado de compasión e ira, pero 2 de los desconocidos vaciaron sus armas sobre las cabezas de la multitud y ésta se dispersó y desperdigó, corriendo despavoridos, algunos a sus casas en Bermisa. Cuando los más valientes se reagruparon y comenzaron a regresar a la mina, la cuadrilla de asesinos se había desvanecido en la niebla matutina, sin que hubiera un solo testigo capaz de identificar bajo juramento a aquellos hombres, que acababan de cometer un doble asesinato delante de 100 espectadores. Scanlan y McMurdo emprendieron el regreso. Scanlan iba un poco deprimido, porque aquel era el primer asesinato que presenciaba con sus propios ojos, y le había parecido menos divertido de lo que le habían hecho creer. Los terribles chillidos de la esposa del director muerto lo persiguieron mientras apresuraban el paso hacia la ciudad. McMurdo iba pensativo y callado, pero no mostró ninguna simpatía por la debilidad de su compañero. «Es como la guerra», repetía. «¿Qué es esto sino una guerra entre ellos y nosotros? Devolvemos los golpes donde mejor podemos». Aquella noche hubo una gran celebración en el bar de la logia del local del sindicato, no solo por la muerte del director y el ingeniero de la mina de Crowhill, que obligaría a esta compañía a seguir el ejemplo de las demás empresas extorsionadas y aterrorizadas de la zona, sino también por otro acto triunfal llevado a cabo en un lugar lejano por las manos de la propia logia. Por lo visto, cuando el delegado del condado había enviado 5 buenos hombres a dar un golpe en Bermisa, había solicitado a cambio que se escogieran en secreto 3 hombres de Bermisa para enviarlos a Stake Royal a matar a William Hales, uno de los propietarios de minas más conocidos y populares del distrito de Gilmerton. Un hombre del que se decía que no tenía un solo enemigo en el mundo, porque era un patrón modelo en todos los aspectos. Sin embargo, había insistido en la eficiencia en el trabajo, y por esta razón había despedido a varios empleados borrachos y holgazanes que eran miembros de la todopoderosa sociedad. Las esquelas de defunción clavadas en su puerta no habían logrado debilitar su postura, y así en un país libre y civilizado se encontró condenado a muerte. La ejecución se había llevado a cabo de manera satisfactoria. Ted Baldwin, que ahora estaba arrellanado en el sitio de honor junto al gran maestre, había sido el jefe de la partida.
Su rostro enrojecido y sus ojos vidriosos e inyectados de sangre hablaban claramente de bebida y falta de sueño. Él y sus dos compañeros habían pasado la noche anterior en las montañas. Estaban despeinados y sucios por la intemperie, pero ningún héroe que regresara de una empresa desesperada habría gozado de un recibimiento más caluroso por parte de sus compañeros. Contaron su aventura una y otra vez entre gritos de entusiasmo y carcajadas estruendosas. Habían aguardado a que su víctima regresara a su casa al anochecer apostados en lo alto de una empinada colina. El hombre iba tan cubierto de pieles para protegerse del frío que no había podido empuñar su pistola. Le habían salido al encuentro y lo habían acribillado a tiros. Ninguno de ellos conocía a la víctima, pero en todo asesinato hay siempre drama, y habían demostrado a los batidores de Gilmerton que los hombres de Vermissa eran dignos de confianza. Habían tenido un contratiempo porque un hombre y su mujer habían aparecido en un carro cuando ellos todavía estaban descargando sus revólveres en el cuerpo caído. Alguien propuso matarlos a los dos, pero eran gente inofensiva que no tenía relación alguna con las minas, de modo que se limitaron a ordenarles con dureza que siguieran su camino y guardaran silencio si no querían que les ocurriera algo peor. Y allí quedó el cadáver ensangrentado, como advertencia a todos los patronos despiadados como él, mientras los tres nobles vengadores escapaban corriendo hacia las montañas, donde la naturaleza virgen llega hasta el borde mismo de los hornos y los montones de escoria. Había sido un gran día para los batidores. La sombra que cubría el valle se había vuelto aún más negra, pero igual que los generales inteligentes que aprovechan el momento de la victoria para redoblar sus esfuerzos, de modo que el enemigo no tenga tiempo de recuperar fuerzas tras la derrota, el jefe McGinty, que contemplaba el escenario de sus actividades con ojos pensativos y malignos, había planeado un nuevo ataque contra sus adversarios. Aquella misma noche, cuando la concurrencia, medio borracha, se retiraba ya, tocó a McMurdo en el brazo y lo condujo al mismo cuarto interior donde habían mantenido su primera entrevista. «Vamos a ver, muchacho», dijo. «Por fin tengo un trabajo digno de ti, y lo voy a poner en tus manos». «Me siento orgulloso de oír eso», respondió McMurdo. «Puedes llevar contigo 2 hombres, Manders y Reilly. Ya están avisados para que se presenten. No estaremos a gusto en este distrito hasta que se le arreglen las cuentas a Chester Wilcox, y si consigues acabar con él, te ganarás el agradecimiento de todas las logias de la cuenca minera». «Haré todo lo que pueda, desde luego. ¿Quién es y dónde puedo encontrarlo?» McGinty se sacó de la comisura de los labios su sempiterno cigarro, medio masticado y medio fumado, y procedió a dibujar un boceto rudimentario en una hoja arrancada de su cuaderno de notas. «Es el primer capataz de la compañía Iron Dyke, un tipo duro que fue sargento en la guerra, todo cicatrices y canas. Ya hemos ido a por él 2 veces, pero sin suerte, y Jim Carnaway perdió la vida en el intento. Ahora te toca a ti intentarlo. Aquí está la casa, completamente aislada, en el cruce de caminos de Iron Dyke, como ves en este mapa. No hay ninguna otra al alcance del oído. Es inútil intentarlo de día. Está armado y dispara rápido y bien, sin hacer preguntas. Pero por la noche, entonces estará en la casa, con su mujer, 3 hijos y una sirvienta. No puedes hacer distinciones, o todos o ninguno. Si pudieras colocar un saco de explosivos en la puerta delantera, con una mecha lenta... ¿Qué ha hecho ese hombre? ¿No te he dicho que mató a Jim Carnaway? ¿Por qué lo mató? ¿Y a ti qué demonios te importa eso?
Carnaway rondaba alrededor de su casa por la noche y él le pegó un tiro. Con eso basta para mí y para ti. Tienes que dejar arreglado este asunto. Pero esas dos mujeres y los niños tienen que volar también. Es preciso, si no, ¿cómo vamos a alcanzarle a él? Parece un poco duro. Ellos no han hecho nada malo. ¿Qué manera de hablar es esa? ¿Te estás echando atrás? Calma, concejal, calma. ¿He dicho o hecho algo que le haga pensar que me voy a echar atrás cuando recibo una orden del gran maestre de mi propia logia? Si está bien o mal, eso le toca decidirlo a usted. Entonces, ¿lo harás? Pues claro que lo haré. ¿Cuándo? Bueno, lo mejor será que me dé 1 o 2 noches para poder ver la casa y hacer mis planes. Después... Muy bien, dijo McGinty estrechándole la mano. Lo dejo en tus manos. Será un gran día cuando nos traigas la noticia. Es el golpe definitivo que los hará caer a todos de rodillas. McMurdo meditó largo y tendido sobre el encargo que tan repentinamente le habían encomendado. La casa aislada en la que vivía Chester Wilcox se encontraba a unas 5 millas de distancia, en un valle vecino. Aquella misma noche salió solo para preparar el atentado. Ya era de día cuando regresó de su reconocimiento. Al día siguiente, habló con sus 2 subordinados, Manders y Rayleigh, 2 jovenzuelos temerarios que estaban tan ilusionados como si fueran a una cacería de ciervos. 2 noches después, los 3 se reunieron a las afueras de la ciudad. Iban los 3 armados, y uno de ellos cargaba con un saco lleno del explosivo que se utilizaba en las canteras. Eran más de las 2 de la mañana cuando llegaron a la casa solitaria. Soplaba un fuerte viento aquella noche, y las nubes desgarradas pasaban veloces por delante de una luna casi llena. Se les había advertido que tuvieran cuidado con los perros, de manera que avanzaron con precaución con los revólveres amartillados en las manos. Pero no se oía ningún ruido aparte del aullido del viento, ni se observaba ningún movimiento, aparte de las ramas que se agitaban sobre sus cabezas. McMurdo pegó el oído a la puerta de la solitaria casa, pero en su interior reinaba un silencio total. Entonces apoyó el saco de pólvora en la puerta, abrió en él un agujero con su cuchillo y aplicó la mecha. Cuando estuvo bien encendida, él y sus 2 compañeros echaron a correr, y ya se encontraban a cierta distancia resguardados y seguros en una zanja, cuando el atronador bramido de la explosión y el sordo rumor del edificio que se derrumbaba los informaron de que su tarea estaba cumplida. Trabajo más limpio que aquel no lo había en los sangrientos anales de la sociedad. Es una lástima que un trabajo tan bien organizado y tan audazmente planeado no sirviera para nada. Advertido por la suerte corrida por otras víctimas, y sabiendo que estaba señalado para morir, Wilcox se había trasladado el día anterior con su familia a una residencia más segura y menos conocida, donde pudiera contar con la protección constante de la policía. El explosivo había derribado una casa vacía, y el severo exsargento de la guerra continuaba dando lecciones de disciplina a los mineros de Irondike. «Déjenmelo a mí», dijo McMurdo. «Ese hombre es mío, y va a caer aunque tarde 1 año en cazarlo». La logia le concedió un voto unánime de agradecimiento y confianza, y así quedaron las cosas por el momento. Semanas después, cuando los periódicos informaron de que habían disparado contra Wilcox en una emboscada, era ya un secreto a voces que McMurdo seguía empeñado en rematar su inconclusa tarea. Tales eran los métodos de la sociedad de hombres libres, y tales las hazañas de los batidores, con las que imponían su régimen de terror sobre el extenso y rico distrito que tanto tiempo llevaba ya atormentado por su terrible presencia.
¿Para qué ensuciar estas páginas con más crímenes? ¿No basta con lo que ya he dicho para describir a aquellos hombres y sus métodos? Sus fechorías forman parte de la historia escrita, y existen informes en los que se pueden leer todos sus detalles. Allí podrán informarse de la muerte a tiros de los policías Hunt y Evans, que se habían atrevido a detener a 2 miembros de la sociedad. Un doble atentado planeado en la logia de Vermisa y perpetrado a sangre fría contra 2 hombres desarmados e indefensos. Allí podrán informarse también del asesinato de la señora Larvey, mientras estaba atendiendo a su marido, que había sido golpeado por orden del jefe McGuinty hasta dejarlo medio muerto. El asesinato del mayor de los hermanos Jenkins, seguido poco después por el de su hermano menor, la mutilación de James Murdoch, la voladura de la familia Staffhouse y el exterminio de los Stendhal se produjeron en rápida sucesión durante aquel mismo y terrible invierno. Cada vez más oscura era la sombra que cubría el Valle del Terror. Llegó la primavera, con sus arroyos saltarines y sus árboles en flor. Traía esperanzas para toda la naturaleza, oprimida durante tanto tiempo por una garra de hierro. Pero para los hombres y mujeres que vivían bajo el yugo del terror, no había la menor esperanza en ninguna parte. La nube que se cernía sobre ellos no había parecido nunca tan negra y desoladora como a principios del verano del 75. Capítulo 6. Peligro. El reinado del terror estaba en su apogeo. McMurdo, que ya había ascendido al cargo de diácono interno y tenía todas las posibilidades de suceder algún día a McGuinty como maestre, se había hecho tan impredecible en los conciliábulos de sus compañeros que no se hacía nada sin su ayuda y consejo. Sin embargo, a medida que aumentaba su popularidad entre los hombres libres, más siniestras eran las miradas que se le dirigían cuando pasaba por las calles de Vermisa. A pesar de su terror, los ciudadanos se estaban armando de valor para unirse contra sus opresores. Habían llegado a la logia rumores de reuniones secretas en la redacción del Herald y de distribución de armas de fuego entre las gentes de orden. Pero a McGuinty y sus hombres no les inquietaban aquellas noticias. Ellos eran muchos, audaces y bien armados. Sus adversarios eran pocos y débiles. Todo se quedaría como en ocasiones anteriores, en palabrería intrascendente y posiblemente algunas detenciones importantes. Eso decían McGuinty, McMurdo y todos los hombres con coraje. Era la tarde de un sábado de mayo. Los sábados por la noche había siempre reunión de la logia, y McMurdo se disponía a salir de su casa para asistir a ella cuando llegó de visita Morris, el hombre blando de la orden. Traía el ceño fruncido por la preocupación, y su rostro amable estaba abatido y macilento. ¿Puedo hablar con usted francamente, hermano McMurdo? Pues claro. No olvido que en cierta ocasión le abrí mi corazón y que usted guardó el secreto, a pesar de que el jefe en persona vino a preguntarle por ello. ¿Qué otra cosa podía hacer cuando usted había confiado en mí? Eso no quiere decir que estuviera de acuerdo con lo que usted dijo. Lo sé muy bien, pero usted es el único con el que puedo hablar y sentirme seguro. Tengo un secreto aquí. Se llevó la mano al pecho. Que me está consumiendo la vida. Ojalá se hubiera enterado cualquiera de ustedes y no yo. Si lo digo, significará un asesinato. Eso seguro. Si no lo digo, puede significar el fin de todos nosotros. Que Dios me ayude porque estoy a punto de volverme loco. McMurdo miró muy serio al hombre que temblaba de pies a cabeza.
Sirvió un poco de whisky en un vaso y se lo ofreció. «Esta es la mejor medicina para gente como usted», dijo. «Y ahora cuéntemelo». Morris bebió y su rostro adquirió un leve tinte de color. «Puedo decírselo en una sola frase», dijo. «Hay un detective sobre nuestra pista». McMurdo lo miró asombrado. «Pero hombre, ¿usted está loco?», dijo. «¿Acaso no está lleno de policías y detectives? ¿Y qué daño han podido hacernos?» No es un hombre del distrito. Como usted dice, a esos los conocemos y poco pueden hacer. ¿Pero ha oído usted hablar de Pinkerton? Algo he leído sobre un tipo de ese nombre. Bien, pues puede creerme cuando le digo que si van a por ti no tienes salvación. No es un cuerpo oficial de los que te pillan en el acto o pierden tu pista. Es una organización comercial absolutamente seria, que solo busca resultados y sigue en la brecha hasta que los obtiene, por las buenas o por las malas. Si hay un hombre de Pinkerton metido en este asunto, estamos todos perdidos. Tenemos que matarlo. Eso es lo primero que se le ocurre. Lo mismo dirán en la logia. ¿No le dije que acabaría en un asesinato? Bueno, ¿y qué importa un asesinato? ¿No es algo bastante corriente por estos parajes? Lo es, efectivamente, pero no seré yo quien señale a un hombre para que lo asesinen. Yo no podría dormir con la conciencia tranquila, y sin embargo es posible que nos estemos jugando el cuello. Ay, Dios mío, ¿qué voy a hacer? La angustia de su indecisión le hacía oscilar adelante y atrás, pero sus palabras habían alterado considerablemente a McMurdo. Se veía con claridad que compartía la opinión de Morris acerca del peligro y la necesidad de afrontarlo. Agarró a Morris por los hombros y lo sacudió con fuerza. «Venga, hombre», exclamó casi chillando de excitación. «No va a ganar nada sentándose a lloriquear como una vieja en un velatorio. Vamos a lo concreto. ¿Quién es el hombre? ¿Dónde está? ¿Cómo ha sabido usted de él? ¿Por qué me lo dice a mí?» He acudido a usted porque es el único que puede aconsejarme. Ya le conté que tenía una tienda en el este antes de venir aquí. Dejé buenos amigos allá, y uno de ellos trabaja en telégrafos. Ayer recibí esta carta suya, esta parte, en lo alto de la página. Léala usted mismo. Esto fue lo que McMurdo leyó. «¿Cómo les va a los batidores por allá? Aquí leemos muchas cosas sobre ellos en los periódicos. Entre tú y yo, creo que pronto recibiremos noticias suyas. 5 grandes empresas y las 2 compañías ferroviarias se han tomado el asunto muy en serio. Esta vez van de veras, y puedes apostar a que se saldrán con la suya. No se han andado con chiquitas. Pinkerton ha aceptado encargarse del asunto y su mejor hombre, Edwards, el pájaro, ha entrado en acción. Hay que pararles los pies cuanto antes». Ahora lea la postdata. «Naturalmente de esto que te cuento me he enterado en mi trabajo, y no tengo más datos. Todos los días manejo montones de mensajes cifrados rarísimos, y no entiendo lo que dicen». McMurdo permaneció un buen rato sentado en silencio con la carta en sus inquietas manos. La niebla se había despejado por un instante, y ante él se abría el abismo. «¿Alguien más sabe de esto?» «No se lo he dicho a nadie más». «Pero este hombre, su amigo, ¿puede haber escrito a alguna otra persona?» «Bueno, me atrevería a decir que conoce a 1 o 2 aquí». «¿De la logia?»
Es bastante probable. Lo pregunto porque es posible que haya dado alguna descripción de este individuo, Edwards, el pájaro. Entonces podríamos seguirlo la pista. Bueno, es posible, pero no creo que él le conozca. Se ha limitado a contarme noticias de las que se ha enterado en su trabajo. ¿Cómo va a conocer a ese agente de Pinkerton? McMurdo dio un violento respingo. «Pues claro», exclamó. «Ya lo tengo. Qué idiota he sido al no darme cuenta. Dios, qué suerte hemos tenido. Nos ocuparemos de él antes de que pueda hacer ningún daño. A ver, Morris, ¿quiere dejar este asunto en mis manos?» «Pues claro, con tal de quitármelo de las mías». «Eso haré. Usted manténgase aparte y deje que yo me encargue. Ni siquiera hace falta que se mencione su nombre. Yo me encargo de todo, como si esta carta me la hubieran enviado a mí. ¿Le parece bien así?» «Es justo lo que yo quería». «Pues déjelo así y mantenga la boca callada. Ahora voy a la logia, y el viejo Pinkerton va a lamentar muy pronto haberse metido en esto». «¿Va a matar a ese hombre?» «Cuanto menos sepa, amigo Morris, más tranquila estará su conciencia, y mejor dormirá. No haga preguntas y deje que las cosas se arreglen solas. Esto ya es cosa mía». Al marcharse, Morris meneó la cabeza con aire triste. «Siento su sangre en mis manos», gimió. «La defensa propia no es asesinato», dijo McMurdo con una sonrisa siniestra. «O él o nosotros. Creo que ese hombre acabaría con todos nosotros si lo dejáramos mucho tiempo en el valle. Desde luego, hermano Morris, deberíamos elegirle gran maestre, porque no cabe duda de que ha salvado a la logia». Y sin embargo, el comportamiento de McMurdo demostró claramente que se había tomado esta nueva intromisión mucho más en serio de lo que sus palabras parecían indicar. Tal vez fuera su conciencia culpable, tal vez la reputación de la organización Pinkerton, tal vez fuera el saber que empresas ricas y poderosas se habían propuesto como objetivo acabar con los batidores. Pero por la razón que fuera, actuaba como un hombre que se preparaba para lo peor. Antes de salir de la casa, destruyó todos los papeles que pudieran comprometerle. Al terminar, dejó escapar un largo suspiro de satisfacción, porque le pareció que ya estaba seguro. Y aún así, debía seguir sintiendo la presión del peligro, porque de camino hacia la logia se detuvo en la casa del viejo Shafter. No le estaba permitido entrar, pero en cuanto dio unos golpecitos en la ventana, Etty acudió a él, y vio que la chispeante picardía irlandesa había desaparecido de los ojos de su enamorado. Por su rostro tan serio, comprendió que corría peligro. «Algo ha ocurrido», exclamó. «Ay, Jack, estás en peligro». «Bueno, no es tan grave, corazón. Sin embargo, lo más prudente sería que actuáramos antes de que sea peor». «¿Actuar?» «Una vez te prometí que algún día me marcharía de aquí. Creo que ha llegado el momento. Esta noche he recibido noticias, malas noticias, y preveo que se avecinan problemas». «¿La policía?» «No, un agente de Pinkerton. Pero, ¿cómo vas a saber tú lo que es eso, Acushla? Ni lo que puede significar para gente como yo. Estoy demasiado metido en esto y voy a tener que salir a toda prisa. Dijiste que, si me iba, tú vendrías conmigo». «Oh, Jack, eso sería tu salvación». «En ciertos aspectos, Etty, soy un hombre honrado. Ni por todo lo que hay en el mundo dañaría yo un solo cabello de tu preciosa cabeza, ni haría bajar un solo centímetro el tronco de oro en el que te veo siempre, por encima de las nubes. ¿Confiarás en mí?»
Ella le agarró la mano sin decir una palabra. Pues entonces, escucha lo que voy a decirte y haz lo que te ordeno, porque te aseguro que es nuestra única posibilidad. En este valle van a ocurrir cosas, lo siento en los huesos. Puede que muchos de nosotros tengamos que salir a escape, yo por lo menos, y si me marcho, sea de día o de noche, tú vendrás conmigo. Yo te seguiré, Jack. No, tienes que venir conmigo. Si este valle se cierra para mí y no puedo regresar jamás, ¿cómo voy a dejarte atrás si a lo mejor tengo que esconderme de la policía, sin posibilidades de enviarte un mensaje? Tienes que venir conmigo. Conozco a una buena mujer en el sitio de donde vengo, y te dejaré con ella hasta que podamos casarnos. ¿Vendrás? Sí, Jack, iré. Que Dios te bendiga por confiar en mí. Sería un demonio del infierno si abusara de tu confianza. Ahora fíjate bien, Etty. Te llegará una sola palabra, y cuando te llegue, lo dejarás todo e irás inmediatamente a la sala de espera de la estación, y aguardarás allí hasta que yo vaya a buscarte. Sea de día o de noche, acudiré a la llamada, Jack. Algo más tranquilo de espíritu, ahora que había iniciado sus preparativos para la huida, McMurdo acudió a la logia. Esta se encontraba ya reunida y solo mediante complicadas señas y contraseñas consiguió pasar a través de la guardia exterior y la guardia interior que protegían las puertas. Un rumor de satisfacción y bienvenida lo saludó al entrar. La larga estancia estaba abarrotada, y a través de la nube de humo de tabaco divisó la enmarañada melena negra del gran maestre, las crueles y malignas facciones de Baldwin, la cara de buitre de Harraway y el secretario, y una docena más de dirigentes de la logia. Se alegró de que todos estuvieran allí para discutir sobre las noticias que traía. Nos alegramos de veras de verte, hermano, exclamó el presidente. Tenemos aquí un asunto que necesita la sabiduría de un Salomón para juzgarlo. Es lo de Lander y Egan, le explicó el hombre de al lado mientras McMurdo tomaba asiento. Los dos reclaman la recompensa que ofreció la logia por matar al viejo Crave en Stylestown. ¿Y quién puede decir cuál de los dos disparó la bala? McMurdo se puso en pie y levantó la mano. La expresión de su rostro llamó la atención de la concurrencia. Se produjo un silencio mortal y expectante. Venerable maestre, dijo con voz solemne, pido la palabra por una cuestión urgente. El hermano McMurdo pide la palabra por razón de urgencia, dijo McGinty. Según las normas de esta logia, su petición tiene prioridad. Te escuchamos, hermano. McMurdo sacó la carta de su bolsillo. Venerable maestre, hermanos, hoy traigo malas noticias, pero es preferible que las conozcamos y discutamos a que nos caiga de improviso un golpe que nos destruya a todos. Se me ha informado de que las organizaciones más ricas y poderosas de este estado se han unido para destruirnos, y que en este mismo momento hay en el valle un detective de Pinkerton, un tal Edwards, el pájaro, dedicado a reunir pruebas que pueden poner una soga al cuello de muchos de nosotros y enviar a presidio a todos los que se encuentran en esta sala. Esta es la situación para cuya discusión he solicitado el turno de urgencia. De nuevo, se produjo un silencio de muerte, que fue roto por el presidente. ¿Qué prueba tienes, hermano McMurdo?, preguntó. Lo dice esta carta que ha llegado a mis manos, respondió McMurdo, y leyó el párrafo en voz alta. Por una cuestión de honor,
No puedo dar más detalles acerca de la carta ni dejarla en sus manos, pero les aseguro que no hay en ella nada más que pueda afectar a los intereses de la logia. Les he expuesto el caso tal como a mí me ha llegado. Permítame decir, señor presidente, dijo uno de los hermanos de más edad, que he oído hablar de ese Edwards, el pájaro, y tiene fama de ser el más eficaz de los hombres de Pinkerton. ¿Alguien lo conoce de vista?, preguntó McGinty. Sí, dijo McMurdo. Yo. Un murmullo de sorpresa recorrió la sala. Creo que lo tenemos en nuestras manos, continuó, con una sonrisa de triunfo en la cara. Si actuamos con rapidez y con astucia, podemos cortar esto de raíz. Si puedo contar con su confianza y su ayuda, tenemos poco que temer. ¿Y qué tenemos que temer ahora? ¿Qué puede saber ese hombre de nuestros asuntos? Eso estaría bien dicho si todos fueran tan firmes como usted, concejal. Pero este hombre está respaldado por todos los millones de los capitalistas. ¿Creen que en todas nuestras logias no hay algún hermano más débil al que se podría comprar? El tipo puede enterarse de todos nuestros secretos. Es posible que los conozca ya. Solo existe un remedio seguro. Que nunca salga del valle, dijo Baldwin. McMurdo asintió. Bien dicho, hermano Baldwin, dijo. Usted y yo hemos tenido nuestras diferencias, pero esta noche ha dado en el clavo. ¿Y dónde está? ¿Cómo lo vamos a identificar? Venerable maestre, dijo McMurdo muy serio, me permito sugerir que se trata de un asunto demasiado vital para discutirlo ante toda la logia. Líbreme Dios de dudar de ninguno de los aquí presentes, pero si el más mínimo rumor llegara a oídos de ese hombre, se acabarían nuestras posibilidades de echarle el guante. Señor presidente, propongo a la logia que elija un comité de confianza, que, si se me permite sugerirlo, podría estar compuesto por usted mismo, el hermano Baldwin y 5 más. Entonces podré hablar con más libertad de lo que sé y de lo que yo recomendaría hacer. La propuesta fue aprobada en el acto y se eligió un comité. Además del presidente y Baldwin, lo formaban Harraway, el secretario de cara de buitre, Tigre Cormac, el joven y brutal asesino, Carter, el tesorero, y los hermanos Willoughby, hombres temerarios y desesperados que no se detenían ante nada. La habitual francachela de la logia fue breve y poco animada, pues una nube había caído sobre los espíritus de aquellos hombres, y muchos de ellos empezaban a divisar por primera vez la nube vengadora de la justicia, flotando en el cielo sereno bajo el que llevaban viviendo tanto tiempo. Los horrores que habían hecho sufrir a otros formaban parte de sus vidas cotidianas hasta tal punto que ya ni se les ocurría pensar que podrían tener que pagar por ellos. Y por eso ahora les sobresaltaba ver la nube tan cerca. Se despidieron temprano, dejando a sus jefes reunidos en consejo. «Venga ya, McMurdo», dijo McGinty en cuanto se quedaron solos. Los 7 hombres estaban rígidos en sus asientos. «He dicho hace un momento que conocía a Edwards, el pájaro», explicó McMurdo. «Ni qué decir tiene que aquí no utiliza ese nombre. Me atrevería a apostar a que es un hombre valiente, pero no es ningún idiota. Se hace llamar Steve Wilson y se aleja en Hobson's Patch». «¿Cómo sabes eso?» «Porque estuve hablando con él. En aquel momento no le di importancia ni habría vuelto a pensar en ello, de no ser por esta carta. Pero ahora estoy seguro de que era él. Me lo encontré en el vagón del tren el miércoles, cuando yo iba...
a resolver un caso difícil donde los haya. Me dijo que era periodista y yo entonces me lo creí. Quería saber todo lo referente a los batidores y lo que él llamaba sus fechorías para el New York Press. Me hizo toda clase de preguntas, empeñado en sacar algo para su periódico. Como pueden suponer, yo no soltaba prenda. «Estoy dispuesto a pagar y pagaría bien», me dijo, «por alguna información que le guste a mi director». Yo le conté un par de cosas que pensé que le gustarían, y él me dio un billete de $20 por la información. «Puedes ganarte 10 veces más», me dijo, «si me proporcionas todo lo que busco». «¿Pero qué le contaste?» «Cosas que me inventé sobre la marcha». «¿Y cómo sabes que no era periodista?» «Se lo voy a decir. Se apeó en Hobson's Patch, y yo también. Resulta que tenía que pasar por la oficina de telégrafos, y llegué cuando él salía». «Fíjese», me dijo el telegrafista después de que se marchara, «deberíamos cobrar tarifa doble por esto». «Desde luego», contesté yo. Había llenado el impreso con un texto que bien podría ser chino, a juzgar por lo que se entendía. «Todos los días nos larga una hoja como esta», dijo el telegrafista. «Sí», dije yo, «será noticias exclusivas para su periódico y tendrá miedo de que otros se las pisen». Eso mismo pensaba el telegrafista y era lo que yo pensaba entonces, pero ahora pienso de manera diferente. «Caramba, creo que tienes razón», dijo McGuinty. «¿Qué les parece que debemos hacer?» «¿Por qué no vamos ahora mismo y lo liquidamos?», propuso alguien. «Sí, cuanto antes mejor». «Iría a por él sin perder un minuto si supiera dónde encontrarlo», dijo McMurdo. «Vive en Hobson Patch, pero no sé en qué casa. Sin embargo, tengo un plan, si están dispuestos a seguir mi consejo». «¿Y cuál es?» «Iré al Patch mañana por la mañana y lo localizaré por medio del telegrafista. Seguro que él puede averiguar su dirección. Entonces le diré que soy un hombre libre y le ofreceré todos los secretos de la logia por un precio. Seguro que muerde el anzuelo. Le diré que tengo los documentos en mi casa, pero que dejarle venir cuando hay gente por las calles sería jugarme la vida. Comprenderá que eso es de sentido común. Le diré que venga a las 10 de la noche y que entonces se lo enseñaré todo. Eso le hará venir, estoy seguro». «¿Y después?» «El resto pueden planearlo ustedes mismos. La casa de la viuda McNamara está bastante aislada. Ella es de absoluta confianza y está sorda como una tapia. Si le arranco la promesa, en cuyo caso les haré saber, ustedes 7 vendrán a mi casa a las 9. Lo tendremos atrapado. Y si sale vivo, entonces Edwards el pájaro podrá presumir durante el resto de su vida de ser un hombre de suerte». «O mucho me equivoco, o va a producirse una baja en la plantilla de Pinkerton», dijo McGuinty. «Quedamos en eso, McMurdo. Mañana a las 9 estaremos en tu casa. Tú cierra la puerta detrás de él, y lo demás déjalo en nuestras manos». Capítulo 7. Edwards el pájaro cae en la trampa. Tal y como había dicho McMurdo, la casa en que vivía estaba muy aislada y resultaba muy adecuada para un crimen como el que habían planeado. Se encontraba en los límites de la población y bastante apartada de la calle principal. En cualquier otro caso, los conspiradores se habrían limitado, como tantas otras veces, a ir a buscar a su hombre y vaciar sus pistolas en su cuerpo.
pero en este caso era necesario averiguar cuánto sabía, cómo lo había sabido y qué había comunicado a sus superiores. Era posible que ya fuera demasiado tarde y que la misión estuviera cumplida. En tal caso, al menos podrían vengarse del hombre que lo había hecho. Pero tenían esperanzas de que el detective aún no hubiera averiguado nada de gran importancia. De no ser así, se decían, no se habría molestado en apuntar y telegrafiar una información tan trivial como la que McMurdo aseguraba haberle dado. No obstante, todo eso lo sabrían de su propia boca. Una vez en su poder, ya encontrarían la manera de hacerle hablar. No era la primera vez que tenían que persuadir a un testigo reacio. McMurdo fue a Hobson's Patch como habían acordado. La policía parecía sentir un especial interés por él aquella mañana, y el capitán Marvin, el que aseguraba ser un viejo conocido suyo de Chicago, se había dirigido a él mientras esperaba en la estación. McMurdo le había dado la espalda y se había negado a hablar con él. Regresó de su misión por la tarde y fue a ver a McGuinty al local del sindicato. «Vendrá», le dijo. «Estupendo», dijo McGuinty. El gigante estaba en mangas de camisa con su amplio chaleco atravesado por relucientes cadenas e insignias, y un diamante brillando a través de los flecos de su encrespada barba. El alcohol y la política habían convertido al jefe en un hombre muy rico e igualmente poderoso. Por ello tenía que parecerle aún más terrible aquel atisbo de la prisión o la horca que había surgido ante él la noche anterior. «¿Crees que sabe mucho?», preguntó con ansiedad. McMurdo meneó la cabeza con gesto sombrío. «Lleva aquí bastante tiempo, 6 semanas por lo menos. Supongo que no vino hasta aquí para admirar el paisaje. Si ha estado todo este tiempo trabajando entre nosotros, con el dinero del ferrocarril apoyándole, es de suponer que haya obtenido resultados y que los haya comunicado». «No hay ningún hombre débil en la logia», exclamó McGuinty. «Todos, hasta el último, son firmes como el acero. Aunque, claro, está esa mofeta de Morris. ¿Qué opinas de él? Si hay alguien capaz de traicionarnos, es él. Estoy pensando en enviar a un par de muchachos antes de que anochezca, para que le den una paliza y vean lo que pueden sacarle». «Bueno, eso no vendría mal», respondió McMurdo. «No niego que me cae bien Morris, y lamentaría que le ocurriera una desgracia. Hemos hablado un par de veces sobre asuntos de la logia, y aunque puede que no vea las cosas como usted o como yo, no me pareció de los que se van de la lengua. Pero aún así no seré yo quien me interponga entre usted y él». «Voy a ajustarle las cuentas a ese vejestorio», dijo McGuinty, añadiendo un juramento. «Le tengo echado el ojo desde hace un año». «Usted sabrá lo que hace», respondió McMurdo. «Pero haga lo que haga, tendrá que hacerlo mañana, porque ahora tenemos que guardar discreción hasta haber solucionado el tema de Pinkerton. Hoy es el día que menos podemos permitirnos poner en movimiento a la policía». «Tienes razón», dijo McGuinty. «Además, el propio Edwards, el pájaro, nos dirá de dónde sacó su información, aunque tengamos que arrancarle el corazón a trozos. ¿Tú crees que se olió la trampa?» McMurdo se echó a reír. «Creo que le pillé por su punto flaco», dijo. «Si encuentra una buena pista de los batidores, está dispuesto a seguirla hasta el final. He cobrado su dinero». Con una sonrisa maliciosa, McMurdo sacó del bolsillo un fajo de billetes. «Y me dará otro tanto cuanto haya visto todos mis documentos». «¿Qué documentos?»,
No hay ningún documento, pero le llené los oídos con estatutos, reglamentos y formularios de ingreso. Espero llegar al fondo del asunto antes de salir de aquí. A fe mía que en eso tiene razón, dijo McGuinty en tono siniestro. ¿No te preguntó por qué no le habías llevado los papeles? Como si yo fuera a llevar encima ese tipo de cosas, siendo un sospechoso, y habiéndome hablado hoy mismo el capitán Marvin en la estación de tren. Sí, ya me he enterado, dijo McGuinty. Parece que a ti te va a tocar cargar con la peor parte de este asunto. Cuando hayamos acabado con él, podemos tirarlo a un pozo de mina abandonado. Pero hagamos lo que hagamos, siempre constará que el hombre vivía en Hobson's Patch y que tú estuviste allí hoy. McMurdo se encogió de hombros. Si hacemos las cosas bien, nunca se podrá demostrar que ha habido un homicidio, dijo. Nadie podrá verle venir a casa por la noche, y apuesto cualquier cosa a que nadie le verá salir. Y ahora, concejal, vamos a ver. Le voy a explicar mi plan, y le ruego que informe usted a los otros. Todos ustedes vendrán con tiempo suficiente. Muy bien, él llega a las 10. Tiene que llamar con 3 golpes, y yo le abro la puerta. Luego me pongo detrás de él y cierro. Ya lo tenemos dentro. Todo está claro y fácil. Sí, pero el siguiente paso hay que pensarlo bien. El tipo no es presa fácil, va bien armado. A pesar de que lo he engañado bien, es probable que esté en guardia. Suponga que le hago pasar directamente a una habitación en la que esperaba encontrarse a solas conmigo, y se encuentra allí 7 hombres. Habrá tiros y alguien resultará herido. Es verdad. Y el ruido hará que nos caigan encima todos los malditos polis de esta ciudad. Sí, creo que tienes razón. Yo lo haría de este modo. Todos ustedes estarán en la sala grande, la que usted vio cuando fue a hablar conmigo. Yo abro la puerta, le hago pasar a la salita que hay al lado, y lo dejo allí mientras voy a buscar los papeles. Así tendré ocasión de decirles cómo van las cosas. Luego vuelvo con él llevándole algunos documentos falsos. Mientras los está leyendo, salto sobre él y le sujeto el brazo de la pistola. Ustedes me oyen llamar y acuden corriendo. Cuando más deprisa, mejor. Porque el tipo es tan fuerte como yo, y a lo mejor no puedo con él. Pero calculo que seré capaz de sujetarlo hasta que ustedes lleguen. Es un buen plan, dijo McGuinty. La logia quedará en deuda contigo por esto. Creo que ya sé quién va a ser el hombre que me sucederá cuando yo deje el cargo. Vamos, concejal, si soy poco más que un recluta, dijo McMurdo, pero su rostro mostraba claramente lo que opinaba el cumplido del gran jefe. Cuando regresó a su casa, hizo sus propios preparativos para la turbulenta noche que se avecinaba. En primer lugar, limpió, engrasó y cargó su revólver Smith & Wesson. A continuación, inspeccionó la habitación en la que iba a ser atrapado el detective. Era un cuarto amplio, con una mesa larga de pino en el centro y una estufa grande en un extremo. En los otros 2 lados había ventanas. No tenía contraventanas, solo cortinas finas que se corrían hacia los lados. McMurdo las examinó con mucha atención. Sin duda le parecía que la habitación estaba demasiado a la vista para un asunto tan secreto. No obstante, la calle principal estaba a tanta distancia que aquello no tenía demasiada importancia. Por último, habló del asunto con su compañero de pensión. Scanlan, a pesar de ser un batidor, era un hombrecillo inofensivo, demasiado débil para enfrentarse a las opiniones de sus camaradas,
pero que en el fondo estaba horrorizado por las sangrientas fechorías en las que a veces se había visto obligado a colaborar. McMurdo le explicó en pocas palabras lo que se proponían a hacer. Y yo que tú, Mike Scanlan, me tomaría la noche libre y no me acercaría por aquí. Aquí va a correr la sangre antes de que amanezca. Pues mira, Mac, respondió Scanlan, no es que me falte voluntad, lo que me falta es valor. Cuando vi caer al director Dunn, allá en la mina de carbón, fue superior a mis fuerzas. No estoy hecho para esto como lo estás tú o McGinty. Si la logia no se lo va a tomar a mal, haré lo que tú me aconsejas, y los dejaré solos esta noche. Los hombres llegaron a su hora, según lo convenido. Por fuera parecían ciudadanos respetables, bien vestidos y aseados, pero quien supiera leer en los rostros habría leído muy pocas esperanzas para Edwards, el pájaro, en aquellas bocas apretadas y aquellos ojos despiadados. No había en la habitación ni un solo hombre que no se hubiera manchado las manos de sangre una docena de veces. Eran tan insensibles al asesinato de una persona como un carnicero a la muerte de un cordero. Desde luego, entre todos ellos destacaba tanto en aspecto como en culpabilidad el formidable jefe. Harraway, el secretario, era un hombre enjuto y agrio, de cuello largo y nudoso y miembros nerviosos y temblones. Era un hombre de incorruptible lealtad en lo referente a las finanzas de la orden, y sin el menor concepto de justicia y honradez para todo lo demás. Carter, el tesorero, era un hombre de edad madura con una expresión impasible, y algo malhumorada, y piel amarilla y apergaminada. Era un buen organizador y de su calculador cerebro habían salido los detalles concretos de casi todos los atentados. Los dos hermanos Willoughby eran hombres de acción, jóvenes altos y ágiles con expresión resuelta. En cambio, su compañero, el tigre Cormac, era un joven corpulento y siniestro, temido hasta por sus propios camaradas por la ferocidad de su carácter. Estos eran los hombres que se reunieron aquella noche bajo el techo de McMurdo para matar al detective de Pinkerton. Su anfitrión había colocado whisky sobre la mesa, y ellos se apresuraron a ponerse en forma para la tarea que les aguardaba. Baldwin y Cormac estaban ya medio borrachos, y el licor había sacado a la superficie toda su ferocidad. Cormac colocó las manos sobre la estufa durante un instante. Estaba encendida, ya que las noches de primavera todavía eran frías. «Esto puede ser útil», dijo, acompañando sus palabras con un juramento. «Sí», dijo Baldwin, comprendiendo lo que quería decir el otro. «Si le atamos a esa estufa, le arrancaremos la verdad». «Le sacaremos la verdad, por eso no se preocupen», dijo McMurdo. Aquel hombre tenía nervios de acero, a pesar de que sobre él recaía todo el peso del asunto. Su manera de actuar era tan tranquila y despreocupada como siempre. Los otros se fijaron en ello y elogiaron su actitud. «Eres el hombre indicado para encargarse de él», dijo el jefe con satisfacción. «No se dará cuenta de nada hasta que tenga tu mano en la garganta. Es una pena que las ventanas no tengan contraventanas». McMurdo fue de una ventana a otra y cerró más las cortinas. «Seguro que ahora no puede vernos nadie. Ya casi es la hora». «A lo mejor no viene. Es posible que haya olfateado el peligro», dijo el secretario. «Vendrá, no teman», respondió McMurdo. «Está tan ansioso por venir como nosotros por recibirlo. Escuchen». Todos quedaron inmóviles como figuras de cera, algunos con los vasos detenidos a mitad de camino de los labios. 3 fuertes golpes habían sonado en la puerta. «Silencio»,
McMurdo levantó una mano en señal de precaución. Una mirada de triunfo recorrió el círculo, y las manos palparon armas ocultas. «Ni el menor ruido, por su vida», susurró McMurdo, saliendo de la habitación y cerrando cuidadosamente la puerta tras de sí. Los asesinos aguardaron con los oídos en tensión. Contaron los pasos de su camarada por el pasillo. A continuación le oyeron abrir la puerta de la calle, captaron unas pocas palabras como de saludo, y enseguida sonaron dentro de la casa los pasos de un extraño y una voz que no conocían. Un instante después les llegó el ruido de la puerta al cerrarse y el de una llave que giraba en la cerradura. Su presa estaba cogida en la trampa. Tigre Cormac soltó una risotada espantosa, y el jefe McGuinty le tapó la boca con su enorme manaza. «Cállate, imbécil», susurró. «Todavía vas a buscarnos la ruina». Se oyó un murmullo de conversación en la habitación de al lado. Parecía interminable. Por fin se abrió la puerta y apareció McMurdo con un dedo en los labios. Se acercó al extremo de la mesa y miró al grupo. Un sutil cambio se había producido en él. Su manera de comportarse era la de un hombre que tiene que llevar a cabo una tremenda tarea. El rostro se le había endurecido como si fuera de granito. Los ojos le brillaban con salvaje excitación a través de las gafas. Se veía claramente que había asumido el control de la situación. Los demás le miraron con ansioso interés, pero él no dijo nada. Los fue mirando uno a uno siempre con la misma peculiar mirada. «¿Y bien?», exclamó por fin el jefe McGuinty. «¿Está aquí? ¿Ha venido Edwards el pájaro?» «Sí», respondió lentamente McMurdo. «Edwards el pájaro está aquí. Yo soy Edwards el pájaro». Tras aquella breve declaración, hubo 10 segundos de tan profundo silencio que se podría haber dicho que la habitación estaba vacía. Una tetera colocada sobre la estufa empezó a sisear con un sonido estridente que raspaba los oídos. 7 rostros pálidos, todos alzados hacia aquel hombre que los dominaba, permanecían inmóviles de puro terror. Entonces, con un súbito estrépito de cristales rotos, un auténtico bosque de relucientes cañones de rifle penetró a través de las ventanas, y las cortinas fueron arrancadas de sus raíles. Al ver aquello, el jefe McGuinty rugió como un oso herido y se abalanzó hacia la puerta entreabierta. Pero allí se encontró con un revólver que le apuntaba, y con los fríos ojos azules del capitán Marvin, de la policía del carbón y el hierro, que brillaba detrás del punto de mira. El jefe retrocedió y se dejó caer en su silla. «Ahí estará más seguro, concejal», dijo el hombre al que hasta entonces conocían como McMurdo. «Y tú, Baldwin, si no apartas la mano de tu revólver, aún es posible que des plantón al verdugo. ¡Apártala! O por el Dios que me creó». Así está mejor. Hay 40 hombres armados rodeando la casa, así que ustedes mismos pueden calcular sus posibilidades. Quíteles las armas, Marvin. No había ninguna posibilidad de resistencia bajo la amenaza de aquellos rifles. Los hombres se dejaron desarmar, abatidos, avergonzados y absolutamente perplejos. Seguían sentados en torno a la mesa. «Me gustaría decirles unas palabras antes de separarnos», dijo el hombre que los había atrapado. «Lo más probable es que no nos volvamos a encontrar hasta que me vean en el estrado del tribunal. Les voy a dar algo en qué pensar hasta entonces. Ahora ya saben quién soy.
Por fin puedo poner mis cartas sobre la mesa. Soy Edwards, el pájaro, agente de Pinkerton. Se me escogió para destruir su banda. He tenido que jugar un juego difícil y peligroso. Ni una sola persona, ni siquiera las más cercanas y queridas sabían nada de mi juego, con la excepción del capitán Marvin aquí presente y de mis superiores. Pero gracias a Dios la partida ha terminado esta noche, y la he ganado yo. Los 7 rostros pálidos y rígidos lo miraban fijamente. Había en sus ojos un odio incontenible. Él captó la implacable amenaza. Puede que piensen que la partida aún no ha terminado. Bien, correré el riesgo. De cualquier modo, algunos de ustedes ya no jugarán ninguna baza más. Y hay otros 60 hombres aparte de ustedes que entrarán en la cárcel esta misma noche. Quería decirles que, cuando me encomendaron este trabajo, no me creía que existiera una sociedad como la suya. Pensaba que eran habladurías de los periódicos, y que yo iba a poder demostrarlo. Me dijeron que era una rama de los hombres libres. Así que fui a Chicago y me inicié en la orden. Entonces me convencí más que nunca de que no eran más que habladurías de la prensa, porque no vi nada malo en la sociedad, y sí mucho bueno. Aún así tenía que cumplir mi misión y vine a los Valles Carboneros. Al llegar aquí comprobé que estaba equivocado, y que lo que decían no era un cuento, así que me quedé a ver qué pasaba. No he matado a nadie en Chicago. Tampoco he falsificado $1 en mi vida. Los que les di eran tan buenos como cualquier otro, pero nunca ha habido dinero mejor gastado. Sabía cómo podía ganarme sus simpatías, y por eso fingí ser un fugitivo de la justicia. Todo salió como yo tenía pensado. Y así ingresé en su infernal logia y pude participar en sus consejos. Puede haber quien diga que yo era tan malo como ustedes. Que digan lo que quieran, con tal de tenerlos atrapados. Pero, ¿cuál es la verdad? La noche que me uní a ustedes, apalearon al viejo Stanger. No pude avisarle porque no dio tiempo. Pero detuve tu mano, Baldwin, cuando estabas a punto de matarlo. Si alguna vez he sugerido algo para mantener mi posición entre ustedes, han sido cosas que sabía que no podía evitar. No pude salvar a Don y a Messis, porque no sabía lo suficiente, pero ya me encargaré de que los asesinos sean ahorcados. Sí que avisé a Chester Wilcox, de modo que cuando volé su casa, él y su familia estaban escondidos en otra parte. Hubo muchos crímenes que no pude impedir, pero si hacen memoria y piensan en las veces que su víctima regresó a casa por otro camino, o estaba en el centro de la ciudad cuando fueron a buscarla, o se quedó en casa cuando pensaban que iba a salir, verán en ello mi mano. ¡Maldito traidor!, siseó McGuinty entre los dientes apretados. Sí, John McGuinty. Puedes llamarme así si con ello te sientes menos escocido. Tú y tu gente han sido los enemigos de Dios y de los hombres en estos lugares. Hacía falta un hombre que se interpusiera entre ustedes y esos pobres diablos. Los hombres y las mujeres que tenían en sus garras. No había más que una manera de hacerlo, y así lo hice. Tú me llamas traidor, pero seguro que son muchos miles los que me consideran un libertador, que descendió a los infiernos para salvarlos. Me ha costado 3 meses, y no volvería a pasar 3 meses como estos, ni aunque me los pagaran dejándome suelto en el tesoro de Washington. Tenía que quedarme aquí hasta tenerlo todo en mis manos, hasta el último hombre y el último secreto. Habría esperado un poco más de no haberme enterado de que mi secreto estaba a punto de descubrirse. Había llegado a la ciudad una carta que los habría puesto sobre aviso a todos. No tuve más remedio que actuar, y deprisa. No tengo nada más que decirles,
excepto que, cuando llegue la hora, moriré más tranquilo pensando en el trabajo que he realizado en este valle. Y ahora, Marvin, no le entretengo más. Enciérrelos y acabemos con esto. Hay poco más que contar. McMurdo le había entregado a Scanlan una carta lacrada para que la llevara a casa de la señorita Etty Shafter, una misión que él aceptó con un guiño y una sonrisa de enterado. A primera hora de la mañana, una hermosa mujer y un hombre muy embozado subieron a un tren especial enviado por la compañía del ferrocarril y emprendieron un rápido viaje sin paradas hasta salir de la zona de peligro. Era la última vez que Etty y su amante ponían los pies en el Valle del Terror. 10 días después se casaban en Chicago, con el viejo Jacob Shafter como testigo de boda. El juicio de los batidores se celebró lejos de los lugares donde sus secuaces habrían podido aterrorizar a los guardianes de la ley. Sus esfuerzos fueron inútiles. En vano se gastó a manos llenas el dinero de la logia, dinero arrancado mediante extorsiones en toda la región, en el intento de salvarlos. Todas las argucias de sus defensores se estrellaron contra el frío, claro y desapasionado testimonio de un hombre que conocía hasta el último detalle de sus vidas, su organización y sus crímenes. Por fin, después de tantos años, estaban derrotados y en desbandada. La nube desapareció para siempre del valle. McGinty fue a acabar su vida en el cadalso, arrastrándose y lloriqueando cuando le llegó la última hora. 8 de sus principales colaboradores sufrieron la misma suerte. 50 y tantos fueron condenados a diversas penas de prisión. La misión de Edwards el pájaro estaba cumplida. Y sin embargo, tal como había previsto, la partida aún no había terminado. Todavía quedaba una baza por jugar, y después otra, y otra. Ted Baldwin, por citar un ejemplo, se había librado de la horca, y también los hermanos Willoughby, y algunos otros de los elementos más feroces de la banda. Durante 10 años permanecieron apartados del mundo, pero llegó un día en el que quedaron libres de nuevo, y Edwards, que conocía a aquellos hombres, supo perfectamente que aquel día terminaba su vida en paz. Aquellos hombres habían jurado por todo lo que consideraban sagrado, que la sangre de Edwards vengaría a sus camaradas, y se esforzaron al máximo por cumplir su juramento. Tuvo que huir de Chicago después de 2 atentados que estuvieron tan cerca del éxito, que Edwards comprendió que no escaparía del tercero. Desde Chicago, con nombre falso, fue a California, y allí se apagó por algún tiempo la luz de su vida, al fallecer Etty Edwards. Una vez más estuvo a punto de ser asesinado, y una vez más bajo el nombre de Douglas, trabajó en un cañón apartado donde, con un socio inglés llamado Barker, amasó una fortuna, pero un día le llegó un aviso de que la jauría estaba de nuevo tras su pista, y tuvo que marcharse, justo a tiempo, para venir a Inglaterra. Y aquí llegó el John Douglas que contrajo segundas nupcias con su compañera, digna de él, y vivió durante 5 años como un caballero rural de Sussex, una vida que terminó con los extraños sucesos que ya conocemos. Epílogo. Los trámites del Tribunal de Policía habían concluido, y el caso de John Douglas fue trasladado a un tribunal superior. En él, Douglas salió absuelto por haber actuado en defensa propia. Holmes escribió a la esposa: «Sáquelo de Inglaterra a toda costa. Hay aquí fuerzas que podrán ser más peligrosas que esas de las que ha escapado. Su esposo no se encuentra seguro en Inglaterra». Transcurrieron 2 meses y el caso, hasta cierto punto, se había borrado de nuestras memorias, pero una mañana depositaron en nuestro buzón una enigmática nota.
Vaya por Dios, señor Holmes, vaya por Dios, decía aquella curiosa epístola. No llevaba ni encabezamiento ni firma. Me eché a reír ante el extraño mensaje, pero Holmes se puso inusitadamente serio. «Mal asunto, Watson», comentó, y permaneció largo rato sentado con el ceño fruncido. Aquella misma noche, a horas bastante avanzadas, nuestra casera, la señora Hudson, vino a avisarnos de que un caballero deseaba ver al señor Holmes por un asunto de la máxima importancia. Casi pisándole los talones a la mensajera, entró el señor Cecil Barker, nuestro amigo de la misión del foso. Venía abatido y ojeroso. «He recibido malas noticias, señor Holmes, noticias terribles», dijo. «Me lo temía», dijo Holmes. «¿No ha recibido usted un cablegrama?» «He recibido una nota de alguien que lo recibió». «Es el pobre Douglas. Dicen que su apellido es Edwards, pero para mí siempre será Douglas. De Benito Canyon. Ya le dije que habían partido juntos para África del Sur en el Palmira hace 3 semanas». «Exacto». «El barco llegó anoche a Ciudad del Cabo. Esta mañana he recibido este cablegrama de la señora Douglas. Jack cayó por la borda durante una tempestad a la altura de Santa Elena. Nadie sabe cómo ocurrió el accidente. Ivy Douglas». «Ah, de modo que fue así», dijo Holmes pensativo. «Bueno, no cabe duda de que lo han escenificado bien». «O sea que usted piensa que no fue un accidente». «Ni muchísimo menos». «¿Fue asesinado?» «Sin duda». «Eso creo yo también. Esos infernales batidores, esa maldita caterva de asesinos vengativos». No, señor mío», dijo Holmes. «Aquí hay una mano maestra. No es un caso de escopetas recortadas y burdos revólveres de 6 tiros. A los viejos maestros de la pintura se los reconoce por sus pinceladas. Yo reconozco un Moriarty a primera vista. Este crimen se tramó en Londres, no en América». «Pero, ¿por qué motivo?» «Porque el que lo ha cometido es un hombre que no puede permitirse fallar. Un hombre cuya extraordinaria posición depende de que todo lo que haga tiene que salirle bien. Un gran cerebro y una gigantesca organización han dedicado sus esfuerzos a la aniquilación de un solo hombre. Es como aplastar una nuez con un martillo. Un derroche absurdo de energía. Pero, desde luego, la nuez queda aplastada por completo». «¿Y cómo ha llegado ese hombre a mezclarse en esto?» «Yo solo puedo decir que el primer aviso que nos llegó de este asunto procedía de uno de sus lugartenientes. Esos americanos estaban bien asesorados. Como tenían que realizar un trabajo en Inglaterra, recurrieron, como puede hacer cualquier criminal extranjero, a esta gran autoridad del crimen. Desde aquel momento su hombre estaba condenado. Al principio se limitó a utilizar su maquinaria para localizarles a su víctima. Luego les indicaría cómo manejar el asunto. Por último, cuando se enteró por los periódicos del fracaso de la gente, entró en acción él mismo con su toque de maestro. Ya me oyó usted cuando advertí a su amigo en la mansión de Birlstone que el peligro venidero era mayor que el pasado. ¿Tenía razón o no?» Barker se golpeó la cabeza con el puño en un acto de rabia impotente. ¿Me quiere decir que tenemos que quedarnos sentados y aguantarnos? ¿Que nadie va a ajustarle nunca las cuentas a ese demonio? «No, yo no digo eso», dijo Holmes,
y sus ojos parecían mirar a un futuro muy remoto. No digo que no se le pueda vencer, pero tiene que darme tiempo. Tienen que darme tiempo. Todos permanecimos unos minutos sentados en silencio, mientras aquellos ojos en trance seguían esforzándose por ver a través del velo. Bueno, chicos, chicas, hasta acá la novela del Valle del Terror. Espero que la hayan disfrutado tanto como yo. Si fue así, dejen su like y suscríbanse si no lo han hecho, y activen la campana para enterarse de los próximos títulos que suba al canal. Antes de pasar a hacer comentarios de la lectura, quería avisarles que este era el último libro de Sir Arthur Conan Doyle que faltaba por leer, al menos en referencia a su personaje Sherlock Holmes. Si quieren seguir escuchando más obras de este autor, déjenlas en los comentarios. De hecho, tiene otros personajes muy representativos, como el Profesor Challenger. También, tal vez, haga una encuesta en la pestaña de comunidad del canal para ver qué libro les gustaría escuchar a continuación. Tengo ahí varias propuestas que me han hecho en videos anteriores, y la que tenga más likes es la que leeremos en los próximos días. Ahora paso a hablar un poco de estos últimos capítulos. La verdad es que conforme iba avanzando la historia, yo me imaginaba que pasarían algunas cosas muy diferentes. Se las cuento. Como por ejemplo, una pelea entre McMurdo con Baldwin, o también que McGinty fuera encarcelado, mientras el protagonista tomaba su lugar como maestre y concejal. También pensaba que al ocupar ya este puesto se casaría al fin con Etty, y algo sucedería con ella, tal vez que la asesinaran, lo que llevaría a McMurdo a tomar venganza, y después de esa venganza huir hacia Inglaterra. Sinceramente, más o menos ese era el curso de la historia que yo me imaginaba. No sé ustedes. Tal vez era lo que me parecía más lógico según cómo iban avanzando las cosas. Pero el final que nos regaló Sir Arthur Conan Doyle, sin duda fue algo interesante e inesperado totalmente, al menos para mí. No es que no nos fuera dando pistas, ya que había cosas que no cuadraban desde el último capítulo, o mejor dicho, desde el penúltimo capítulo, pero la manera en que nos fue preparando como lectores fue magistral a mi parecer. Yo me preguntaba qué se proponía McMurdo engañando a McGinty con respecto a Edwards, porque usaba datos que obviamente Morris no le había comunicado, y que tampoco venían en la carta que éste le dejó. Yo pensaba que aprovecharía esa situación para crecer dentro de la logia, es decir, tomar el lugar de McGinty o al menos un lugar de directivo, pero nunca pensé que era un agente encubierto para destapar a toda una organización criminal. No se me había ocurrido algo así porque a lo largo del relato nunca vimos que McMurdo se sintiera mal o al hacer o al ver alguna fechoría. También tengamos en cuenta de que McGinty se enteraba de cualquier cosa, por pequeña que fuera. Tenemos como prueba de eso que se enteró de la reunión entre McMurdo y Morris. Incluso confronta a McMurdo. Por eso cuesta un poco creer que no se enterara de que este agente encubierto salvaba a algunas de las personas que supuestamente tenían que ser asesinadas, víctimas propias de él y víctimas de sus compañeros. Suena raro que McGinty no pudiera notar eso. Aunque si nos paramos a pensar, el trabajo de este detective fue impecable por otro lado. Hizo una actuación perfecta, ya que aparentó ser el tipo de hombre que encajaría como ninguno en esta organización. Tuvo que pasar momentos difíciles, como por ejemplo la prueba de valor o la de resistencia al dolor. Y no solo eso, sino que tuvo que aguantar el presenciar demasiados asesinatos. También se confirma un poco lo que ya comentábamos en el video anterior, de que los dirigentes de esta organización estaban ciegos de poder.
y no vieron lo que tenían en sus propias narices. Podríamos decir que Edwards, Douglas o McMurdo, como lo quieran llamar, era una especie de Sherlock Holmes americano de una generación anterior. En fin, esta fue la historia del señor Douglas. Esto es lo que venía contenido en los papeles que le fueron legados a Watson, después de que Holmes resolviera el caso. Y aunque nos cuenta que se encarceló a estos dirigentes de la logia, no significa que hayan permanecido siempre encerrados, o que no hubiera nadie dispuesto a ejecutar la venganza. Por lo mismo, Holmes le dice a Douglas que se ande con cuidado, ya que pueden seguir persiguiéndolo todavía. Y no solo los batidores, sino también la organización que formó el profesor Moriarty en Inglaterra. De hecho, en el epílogo, escuchamos cómo Holmes asegura que quien asesina finalmente a Douglas es Moriarty. Solo él fue capaz de vencer a este gran hombre. Y esta historia continúa en otro audiolibro que ya leímos. Les recomiendo escuchar los relatos de El archivo de Sherlock Holmes. En uno de ellos está la pelea entre Holmes y el profesor Moriarty. Y también, como dato curioso, hay otro relato en el que Holmes tiene que pasar varios meses encubierto para lograr su cometido, al igual que Edwards en esta novela. Espero y lo disfruten, y gracias a todos por el apoyo que le dan al canal. Estamos por llegar a los 5,000 suscriptores y eso me da mucha alegría, pues cada vez son más los que comparten con nosotros el gusto por la literatura. Bueno, pues ahora sí hemos terminado oficialmente con todo el contenido de este brillante detective que tanto les gusta. Les reitero el agradecimiento por todo su apoyo y recuerden que la literatura tiene muchas formas y matices, así que los invito a disfrutar de ella con los demás títulos que he subido al canal. Para mí ha sido un placer leerles como siempre. Nos vemos.